En la quietud de la noche, cuando el mundo se sumerge en un silencio profundo y las sombras se extienden como un manto sobre la tierra, hay quienes encuentran en la oscuridad algo más que la mera ausencia de luz. Para ellos, la noche se convierte en un refugio íntimo y a la vez un campo de batalla, un espacio donde las lágrimas caen sin testigos, donde el dolor se desliza en silencio, contenido en la almohada, en el rincón más recóndito del alma. Son los que lloran en silencio por la noche, aquellos cuyos gritos no resuenan en las paredes ni despiertan a los durmientes, sino que se ahogan en su propio interior, en una soledad que pesa más que el mismo cielo nocturno. Este texto, extenso y reflexivo, busca ser una oración viva, un susurro espiritual que acompañe a esos corazones heridos. Una meditación filosófica y narrativa que explore el poder de la oración como luz en la tiniebla, como puente hacia lo divino, como consuelo en medio del sufrimiento. La noche tiene una cualidad única, amplifica lo que llevamos dentro. Cuando el bullicio del día se apaga y las distracciones se desvanecen, nos quedamos frente a nosotros mismos, desnudos ante nuestras emociones más crudas. Para algunos, este encuentro es un regalo, una oportunidad para la introspección y el descanso. Pero para otros, para aquellos que cargan un dolor silencioso, la noche es un espejo implacable que refleja sus heridas, sus preguntas sin respuesta, su sensación de abandono. Es en este contexto donde la oración surge no como un simple ritual, sino como un acto de supervivencia, una necesidad tan vital como el aire. La oración, en su forma más pura, es un diálogo con lo trascendente, un lenguaje que trasciende las palabras y se adentra en lo inefable, en lo que no puede ser capturado por la razón sola. Para los que lloran en silencio, orar es tender una mano en la oscuridad, buscar un refugio en medio de la tormenta, afirmar que, incluso cuando todo parece perdido, hay alguien que escucha. El sufrimiento es una experiencia universal, un hilo que atraviesa la existencia humana desde sus albores. Filósofos como Sócrates y Platón reflexionaron sobre la naturaleza del dolor, preguntándose si era un maestro cruel o un camino hacia la sabiduría. Teólogos como Agustín de Hipona lo vieron como una prueba de fe, un misterio que encuentra su resolución en la eternidad. Poetas como Rilke lo abrazaron como un compañero inevitable, un escultor del alma. Pero más allá de las interpretaciones, el sufrimiento es, ante todo, una realidad sentida, una carga que pesa en el cuerpo y el espíritu. Para quienes lloran en silencio por la noche, esta carga se intensifica en la soledad, cuando no hay nadie que vea sus lágrimas, nadie que comparta su angustia. Y sin embargo, en esa misma soledad, la oración ofrece una puerta hacia la compañía divina, una conexión con algo más grande que el dolor mismo. La oración no promete eliminar el sufrimiento, no es una varita mágica que disuelve las dificultades con un solo movimiento. Más bien, es un proceso, un espacio donde el alma se encuentra con su Creador, donde el dolor se presenta sin máscaras y se transforma en ofrenda. En la tradición cristiana, la oración es un acto de fe, una confianza en que Dios no está distante, sino presente, incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 34:18 lo expresa con claridad: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no siempre se siente de inmediato, a veces, orar en la noche es como susurrar en un vacío, esperando una respuesta que no llega en forma audible. Pero la fe sostiene que, aunque no oigamos una voz, somos escuchados. Para los que lloran en silencio, esta certeza puede ser un ancla, un recordatorio de que su dolor no es invisible ante los ojos de Dios. Imagina por un momento a una mujer sentada junto a su ventana, mirando la luna que cuelga solitaria en el cielo. Hace apenas unas horas, el mundo parecía manejable, había risas, conversaciones, la rutina que da estructura a la vida. Pero ahora, en la quietud de la medianoche, su corazón se desmorona. Ha perdido algo, a un ser querido, un sueño, una parte de sí misma, y las lágrimas caen sin que nadie lo sepa. En ese instante, decide orar.
No sabe exactamente qué decir, las palabras se enredan en su garganta. Pero comienza, torpemente, con un Dios, no entiendo por qué. Y a medida que las palabras fluyen, algo cambia. No es que el dolor desaparezca, sino que se vuelve más ligero, como si alguien lo estuviera cargando con ella. Esta es la magia de la oración, no siempre altera las circunstancias externas, pero transforma el interior, ofreciendo paz donde antes solo había caos. La noche, con su silencio, puede ser un recordatorio de nuestra fragilidad. Nos despoja de las armaduras que usamos durante el día y nos deja vulnerables. Pero también es un lienzo en blanco, un espacio donde la oración puede pintar colores de esperanza. En la Biblia, encontramos ejemplos de quienes recurrieron a la oración en sus noches más oscuras. Piensa en David, el rey salmista, cuya vida estuvo marcada por el triunfo y la tragedia. En el Salmo 6:6, confiesa, estoy cansado de mis gemidos, toda la noche inundo de lágrimas mi cama, con mi llanto empapo mi lecho. David no oculta su dolor, lo vierte ante Dios con una honestidad brutal. Y sin embargo, en esa misma vulnerabilidad encuentra consuelo. Sus salmos no terminan en desesperación, sino en alabanza, en la certeza de que Dios escucha y responde. Otro ejemplo es el de Ana, una mujer cuya historia se narra en un Samuel. Ana lloraba en silencio, no por la noche en un sentido literal, sino en el silencio de su alma, cargando el peso de la infertilidad en una cultura que la juzgaba por ello. En el templo, derramó su corazón ante Dios, orando con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero su oración no fue en vano, Dios la escuchó, y su llanto silencioso dio paso a la alegría de un hijo, Samuel, quien sería un profeta para su pueblo. Estas historias nos recuerdan que la oración tiene poder, no solo para cambiar circunstancias, sino para sostenernos mientras esperamos el amanecer. La oración, entonces, es más que palabras, es una postura del corazón. No requiere elocuencia ni fórmulas perfectas. Para los que lloran en silencio, puede ser un suspiro, un gemido, una lágrima ofrecida a Dios. San Pablo lo entendió bien cuando escribió en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando las palabras fallan, el Espíritu ora en nosotros, traduciendo nuestro dolor en un lenguaje que Dios comprende. Este es un consuelo profundo, no necesitamos ser fuertes para orar, podemos ser débiles, rotos, y aún así ser escuchados. La noche también tiene una dimensión filosófica que invita a la reflexión. Para los existencialistas como Kierkegaard, la oscuridad de la existencia, el sufrimiento, la soledad, la duda, es el terreno donde se forja el significado. Kierkegaard veía la fe como un salto en la oscuridad, una apuesta por la esperanza en un mundo que no siempre la garantiza. La oración, en este sentido, es un acto existencial, una afirmación de que el universo no es indiferente, de que hay un propósito más allá de lo que vemos. Para los que lloran en silencio, orar es elegir la fe sobre la desesperanza, la luz sobre la sombra, incluso cuando la luz parece distante. Pero la oración no es solo un acto individual, también nos conecta con una comunidad invisible. Cuando oramos en la soledad de nuestra habitación, nos unimos espiritualmente a millones de personas que, en ese mismo momento, elevan sus propias súplicas a Dios. Esta comunión trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que no estamos tan solos como creemos. Además, la oración puede ser un acto de solidaridad. Al interceder por otros, por aquellos que también lloran en silencio, extendemos nuestro amor y compasión, participando en algo más grande que nosotros mismos. Imagina el impacto de una cadena de oraciones, donde cada persona que sufre encuentra consuelo al saber que alguien, en algún lugar, está orando por ellos. En este punto, me gustaría detenerme y hacerte una invitación, querido lector. Reflexiona por un momento sobre tu propia experiencia con la oración.
¿Ha habido una noche en la que las lágrimas fluyeron en silencio y encontraste refugio en una súplica a Dios? ¿Hay un versículo bíblico que te haya sostenido en esos momentos, una palabra que haya sido como un faro en la oscuridad? Te animo a dejar un comentario abajo compartiendo ese versículo o una reflexión personal sobre cómo la oración te ha acompañado en tus noches más difíciles. Tu historia podría ser una luz para alguien más que está luchando en este momento. Además, si estas palabras han resonado contigo, te pido que le des me gusta a este contenido y lo compartas con alguien que creas que lo necesita. Tal vez un amigo, un familiar o incluso un desconocido que atraviesa su propia noche silenciosa. Juntos, podemos tejer una red de esperanza y apoyo que alcance más allá de estas páginas. Retomando nuestro camino, pensemos en cómo la oración transforma el sufrimiento. No siempre lo hace de manera evidente, a veces, el cambio es sutil, como una brisa que apenas se percibe pero que refresca el alma. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de esto en el huerto de Getsemaní. En la noche antes de su crucifixión, enfrentó un dolor inimaginable, físico, emocional, espiritual, y su respuesta fue orar. En Lucas 22:42, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos a Jesús en su humanidad más cruda, sudando gotas de sangre, temiendo lo que vendría. Y sin embargo, su oración no fue un escape, sino una entrega. No evitó la cruz, pero le dio la fuerza para cargarla. Para los que lloran en silencio, esta escena es un recordatorio de que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros, dándonos la fortaleza para enfrentar lo que sea. La oración también tiene un ritmo, una cadencia que se adapta a nuestras necesidades. A veces es un grito desesperado, como el de Job, quien en su sufrimiento exclamó, mis ojos derraman lágrimas ante Dios, Job 16:20. Otras veces es un susurro tranquilo, una búsqueda de paz en medio de la tormenta. Para algunos, la oración toma la forma de un canto, una melodía que eleva el espíritu. Para otros, es silencio, una espera paciente en la presencia de Dios. No hay una forma correcta de orar, lo que importa es la intención, la apertura del corazón. Para los que lloran en silencio, esta flexibilidad es un regalo, permitiéndoles encontrar a Dios en su propio lenguaje, en su propio tiempo. A medida que la noche avanza, la oración puede convertirse en un puente hacia la esperanza. La oscuridad no es eterna, cada noche lleva en su seno la promesa del amanecer. Este es un tema recurrente en las Escrituras, el dolor tiene un límite y la alegría espera al otro lado. El Salmo 35 lo dice hermosamente, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esta promesa no niega el sufrimiento, pero lo enmarca en una narrativa más amplia, una historia de redención donde el dolor no tiene la última palabra. Para quienes lloran en silencio, la oración es el hilo que los conecta con esa mañana, el recordatorio de que, aunque ahora todo sea sombras, la luz está en camino. La oración también nos invita a mirar más allá de nosotros mismos. En medio de nuestro propio dolor, podemos orar por los demás, por aquellos cuyos llantos silenciosos no conocemos. Piensa en el poder de esto, una madre que ora por su hijo perdido, un amigo que intercede por alguien en duelo, una comunidad que se une en oración por los que sufren en silencio. Estas oraciones crean una red de amor y gracia, un tejido espiritual que sostiene al mundo. Para los que lloran en la noche, saber que alguien ora por ellos, aunque sea un extraño, puede ser un consuelo inmenso, una chispa de luz en la oscuridad. A lo largo de la historia, la oración ha sido un refugio para los afligidos. Desde los primeros cristianos que oraban en las catacumbas hasta los monjes que cantaban salmos en la penumbra de sus monasterios, la oración ha acompañado a la humanidad en sus noches más largas. Hoy, en un mundo acelerado y a menudo indiferente, sigue siendo un ancla, una práctica que nos devuelve a lo esencial. Para los que lloran en silencio, la oración es un recordatorio de su dignidad,
de su valor ante los ojos de Dios. No importa cuán pequeño parezca su dolor ante los grandes problemas del mundo, ante Dios, cada lágrima cuenta, cada suspiro es oído. La noche, con su quietud, también nos enseña a escuchar. En el silencio, la oración no es solo hablar, sino esperar, recibir. A veces, las respuestas no vienen en palabras, sino en una paz inexplicable, en un sentido de presencia que trasciende la comprensión. Filipenses 4:7 habla de esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el regalo de la oración, una certeza que sostiene a los que lloran en silencio, incluso cuando no hay soluciones inmediatas. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, quiero invitarte nuevamente a considerar el lugar de la oración en tu vida. No es solo un acto para las noches de dolor, sino una práctica diaria que cultiva una relación con lo divino. Pero en esos momentos de llanto silencioso, la oración se vuelve urgente, esencial, un lifeline que nos mantiene conectados a la esperanza. Si este texto ha tocado algo en ti, te animo a seguir explorando tu fe a través de la oración. Deja un comentario con un versículo bíblico que te haya dado fuerza o una reflexión sobre cómo la oración te ha sostenido. Dale me gusta a este contenido y compártelo con alguien que necesite estas palabras. Tu acción puede ser un regalo para otro, una luz en su noche oscura. Cierro con un mensaje espiritual basado en las Escrituras, una promesa para todos los que lloran en silencio por la noche. En Apocalipsis 21:4, leemos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el horizonte de la fe, un día en que el llanto cesará, en que la noche dará paso a una luz eterna. Hasta que llegue ese día, la oración es nuestro compañero fiel, nuestro refugio, nuestra fuerza. Que la paz de Dios te guarde, que su presencia te sostenga, y que tus lágrimas encuentren consuelo en su amor. Antes de sumergirte en estas palabras, te invito a detenerte un momento. Respira profundo. Permítete sentir cada palabra como si fuera un susurro del cielo, como si Dios mismo quisiera hablarte al oído en esta noche. Este no es solo un texto. Es un espacio sagrado. Una pausa en medio del ruido. Un remanso de paz para tu alma cansada. Si estas palabras tocan tu corazón, si te ayudan a dormir mejor o a renovar tu confianza en Dios, te pido algo muy especial. Deja un comentario con tu salmo favorito, ese que te acompaña cuando más lo necesitas. Dale me gusta como un gesto de fe, como quien enciende una vela en la oscuridad. Y comparte este mensaje con alguien que necesite cerrar los ojos esta noche sin miedo. Porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te ha llamado al descanso. Un descanso sin temor. Un descanso en su amor. La noche tiene su propia voz. Cuando las luces se apagan y las tareas del día se terminan, comienza una conversación distinta, la que se libra en el alma. Es en ese silencio, tan íntimo, tan profundo, donde emergen los pensamientos más verdaderos, los temores más ocultos, las dudas que evitamos durante el día. Y allí, en medio de la oscuridad, a menudo se asoma el miedo. El miedo a lo que no podemos controlar. El miedo a perder lo que amamos. El miedo al mañana incierto, a la soledad, al dolor, a la muerte. ¿Quién no ha sentido que, justo antes de dormir, la mente se convierte en un río de preocupaciones? Incluso quienes creen en Dios, quienes oran, quienes confían, a veces tiemblan en la noche. No es falta de fe, es simplemente humanidad. Somos frágiles. Necesitamos sentirnos sostenidos. Necesitamos una voz que nos diga, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41:10. La oración es más que palabras. Es una entrega. Es rendirse en los brazos de un padre que no duerme. Es confiar, como un niño que se acurruca en el regazo de su madre, que aunque haya truenos y relámpagos,
sabe que está a salvo. Hay oraciones que pedimos con urgencia, otras con lágrimas, y algunas, como esta, que susurramos con esperanza. La oración para dormir sin miedo no es solo una súplica por descanso, es una afirmación de fe. Es decirle a Dios, confío en ti, incluso cuando todo parece incierto. Recordemos las palabras del Salmo 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo no es una promesa vacía. Es una declaración de paz que proviene del cielo mismo. Imagina por un momento a un anciano llamado Elías. Un profeta cansado, perseguido, con miedo. Se esconde en una cueva. Quiere rendirse. Quiere dormir y no despertar más. Pero Dios no lo abandona. Le envía un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero no está en nada de eso. Luego viene un susurro apacible. Una brisa. Y en ella, la voz de Dios. Así es como Dios muchas veces nos habla en la noche, no con estruendos, sino con suavidad. En el silencio del alma. En el ritmo de la respiración. En el descanso que se abre cuando finalmente dejamos ir el miedo. ¿Has sentido alguna vez esa voz en la noche? ¿Esa certeza inexplicable de que no estás solo? Si no la has sentido, esta oración es para ti. Si la has sentido, esta oración es también para ti. Porque todos necesitamos recordar. Hablemos del miedo. No lo ignores. No lo niegues. No te sientas culpable por sentirlo. El miedo es parte de la experiencia humana. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, sintió una profunda angustia antes de su crucifixión. Él sabía lo que vendría. Y sudó gotas de sangre. Pero aún en ese temor, oró. A solas. En la noche. Y en esa oración, halló fortaleza. El miedo solo pierde poder cuando es enfrentado a la luz de la verdad. Y la verdad es esta, tú no estás solo. Nunca lo has estado. Hay una presencia que te sostiene, una mano invisible que te cubre, una voz que susurra en medio del pánico, no temas, yo soy tu Dios. Ahora, si lo deseas, cierra los ojos. Coloca tus manos sobre tu pecho. Respira. Repite esta oración lentamente, permitiendo que cada palabra te atraviese el alma. Señor, en esta noche me acerco a ti. Con el corazón agitado y pensamientos que no se callan. Te entrego mis temores, mis ansiedades, mis dudas. Sé que tú eres mi refugio, mi escudo, mi roca eterna. Hazme sentir seguro, incluso cuando todo a mi alrededor parezca incierto. Guárdame en tu paz. Rodea mi habitación con tu presencia. Habla a mi alma mientras duermo. Y si mis pensamientos se levantan contra mí, recuérdame que tú peleas mis batallas incluso cuando yo descanso. Gracias por estar conmigo. Gracias por no dejarme solo. Me acuesto en paz, confiado en tu amor eterno. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces el miedo aparece cuando sentimos que hemos perdido el control? Queremos preverlo todo. Proteger a los nuestros. Planear hasta el último detalle. Controlar lo que sentimos, lo que otros piensan, lo que podría suceder mañana. Pero la verdad es que la vida se nos escapa de las manos como agua entre los dedos. Y es precisamente en ese punto de rendición donde comienza la verdadera confianza. Confiar en Dios no significa entender todo. No significa tener respuestas. Confiar es descansar en medio del misterio. Es abrazar la incertidumbre con la certeza de que hay un propósito mayor. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Es fácil confiar cuando todo va bien. Pero el corazón que aprende a confiar en la noche, ese corazón es invencible. Porque ha conocido la fidelidad de Dios en el silencio. Ha dormido en tormentas y ha despertado en paz. Como dice Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor alguno, te acostarás, y tu sueño será grato. Imagina a Jesús,
en una barca, en medio del mar. El viento sopla con violencia. Las olas golpean con furia. Los discípulos gritan desesperados. Piensan que van a morir. Y sin embargo, Jesús duerme. Sí, duerme. No porque no sepa lo que ocurre. No porque sea indiferente. Sino porque su alma está en completa paz. Él sabe que su Padre tiene el control. Él sabe que nada puede suceder fuera del plan divino. Cuando los discípulos lo despiertan, Él no reprende primero al mal, reprende su miedo. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Jesús sabe que la tormenta exterior solo tiene poder si antes ha conquistado tu interior. Por eso su descanso es también nuestra enseñanza. Podemos dormir, incluso en la tormenta, si confiamos en quien está con nosotros en la barca. Dormir no es solo una necesidad física. Es también un acto espiritual. Cada noche, al cerrar los ojos, realizamos un gesto de fe, entregamos nuestras vidas al misterio del descanso. Dejamos de estar en control y confiamos en que Dios nos sostiene. Aquí algunos rituales del alma para dormir en paz. Apagar el ruido, no solo el de los dispositivos, sino el de los pensamientos innecesarios. Desconéctate del juicio, del pasado, de la ansiedad del futuro. Leer un salmo, la palabra de Dios es un bálsamo para el corazón. El Salmo 91, el 23, el 4, el 121, todos son poderosos refugios. Encender una vela o hacer una oración corta, un pequeño gesto que te recuerde que estás en presencia de lo sagrado. Agradecer, antes de dormir, haz un repaso de las bendiciones del día. Incluso en los días más difíciles, hay algo por lo cual dar gracias. Perdonar, libérate del peso del rencor. No te vayas a dormir con cadenas en el alma. El perdón es una llave que abre la puerta a un descanso profundo. Recuerda, no necesitas entender todo lo que ocurre para poder descansar. Solo necesitas saber que hay un Dios que no duerme, que vela por ti. Hay una verdad que reconforta en las noches más oscuras, no estás solo. El cielo entero está a tu favor. Dice el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué imagen poderosa! No estás rodeado de miedo. Estás rodeado de protección. Aunque tus ojos no lo vean, hay presencia divina custodiando tu cama. Ángeles que velan tu descanso. Que apartan el peligro. Que alejan los pensamientos oscuros. Cuando el miedo quiera entrar en tu habitación, recuérdale que tú no duermes solo. Recuérdale que la luz siempre vence a la oscuridad. Que Dios es escudo alrededor de ti. Muchas personas temen la noche porque simboliza el fin. El fin del día. El fin de una etapa. El recordatorio de la muerte. Pero en la perspectiva divina, la noche no es el fin. Es el inicio de un nuevo día. Dios creó el mundo comenzando por la noche. Y fue la tarde y la mañana, un día, Génesis 1:5. Es decir, el día empieza en la oscuridad. Y en esa oscuridad, Dios obra. Aun cuando no lo ves. Aun cuando duermes. Así que no temas cerrar los ojos. Porque mientras tú descansas, Dios trabaja. Tu mañana ya está siendo preparada. Las respuestas que necesitas ya están en camino. El consuelo que esperas ya ha sido enviado. Solo necesitas confiar y dormir. En toda la Biblia, encontramos algo misterioso y hermoso. Dios muchas veces elige hablar durante el sueño. Es en ese estado de vulnerabilidad, cuando el alma ya no finge, donde Él susurra verdades que transforman. A Jacob lo visitó con una escalera que tocaba el cielo, Génesis 28. A José le dio sueños que profetizaron su futuro, Génesis 37. A los sabios de Oriente les advirtió en sueños que no volvieran con Herodes, Mateo 2. A Pilato, su esposa le escribió para decirle que no condenara a Jesús, porque tuvo un sueño de advertencia, Mateo 27:19.
Dios no se limita al día. También obra en la noche. Cada vez que duermes, le das espacio para hablar sin interrupciones. Para sanar tu alma. Para revelar lo que en la vigilia no puedes oír. Y muchas veces, sin que lo sepas, despiertas distinto porque tu espíritu fue tocado mientras dormías. No subestimes el poder del descanso consagrado. Sí, dormir es mucho más que cerrar los ojos. Es un acto de fe. Cada noche, sin garantías de despertar, elegimos entregarnos al descanso. ¿Qué mayor acto de confianza hay que ese? Dormir en paz es decir, Dios, yo me retiro. Tú sigues. Mi vida no depende de mi esfuerzo constante, sino de tu fidelidad. Es exactamente lo que afirma el Salmo 127:2. Por demás es que madruguéis, que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios da sueño. No solo descanso físico, sino descanso del alma. Y ese regalo está reservado para quienes confían. No para quienes lo entienden todo, sino para quienes se abandonan en sus brazos. Antes de cerrar los ojos esta noche, quiero que recuerdes algo. Una promesa eterna, grabada en la palabra de Dios y escrita para corazones temerosos como el tuyo y el mío. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Dios no miente. Dios no se cansa. Dios no te olvida en la noche. Cuando apagues la luz, Él permanecerá despierto. Cuando tus pensamientos quieran dominarte, su espíritu te cubrirá. Y si el miedo quiere visitarte, el nombre de Jesús será tu escudo. Dormirás, y lo harás sin miedo. Si estas palabras tocaron tu alma, no te las guardes. Alguien allá afuera, esta misma noche, está luchando con el insomnio, la ansiedad, los pensamientos oscuros. Alguien está buscando una palabra de aliento. Un descanso que no sabe cómo alcanzar. Tú puedes ser ese puente. Te invito a dejar un comentario con tu salmo favorito, ese que te acompaña cuando más lo necesitas. Puede ser el 23, el 91, el 4, el 121 o cualquier otro. Al compartirlo, tal vez alguien más lo lea y encuentre descanso. Dale me gusta si esta oración habló a tu corazón. Es una forma sencilla pero poderosa de decir, yo también confío en Dios. Comparte este mensaje con quien necesite dormir sin miedo esta noche. En un mundo lleno de ruido, ansiedad y preocupaciones, una palabra puede ser el abrazo que alguien necesita. Y si esta palabra te ayudó, quizá pueda ayudar a muchos más. Tal vez, al terminar de leer esto, sientas que algo dentro de ti se ha aquietado. Que la respiración es más suave. Que la oscuridad ya no asusta como antes. Eso es la paz de Dios. No es ausencia de problemas. Es presencia divina en medio de ellos. Y mientras tú duermes, el cielo vela por ti. Mientras tú descansas, los ángeles cantan sobre tu cabeza. Mientras tu cuerpo se rinde, tu alma es renovada. Duerme sin miedo. Porque estás en manos eternas. En la quietud de esta noche, cuando el mundo se silencia y la oscuridad cae sobre la tierra como un manto sagrado, levantamos nuestros ojos al cielo. Buscamos la luz que nunca se apaga, la presencia que nunca duerme, la de nuestro Dios, el Altísimo, el Eterno. Es en estos momentos de calma que nuestras almas se abren, vulnerables, sinceras, buscando amparo. ¿Quién no ha sentido miedo en medio de la noche? ¿Quién no ha tenido pensamientos que inquietan el corazón? Por eso, es ahora cuando más necesitamos volver a las promesas del Señor, refugiar nuestro espíritu bajo sus alas, y orar con fe y reverencia. Querido hermano, querida hermana, si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios ha guiado tus pasos para que escuches estas palabras, para que esta oración sea bálsamo sobre tu alma. Antes de comenzar, toma un momento para sembrar bendición.
Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si este mensaje toca tu corazón, si sientes que Dios habla a tu vida, escribe en los comentarios: el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Da un me gusta y comparte esta oración con alguien que también necesite protección divina esta noche. No por vanagloria, sino para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. 2 Tesalonicenses 3:1. El miedo es un visitante habitual de las noches. Cuando cesan las voces humanas, cuando el bullicio se desvanece, las inseguridades hablan más fuerte. Pero la palabra de Dios nos enseña algo poderoso: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esta es la promesa que nos acompaña en la oscuridad. No estamos solos. El mismo Dios que creó las estrellas también vela por ti. Él envía sus ángeles para acampar alrededor de los que le temen y defenderlos. Salmo 34:7. Esta noche, antes de cerrar los ojos, clama con fe. No importa qué pasó hoy, ni qué vendrá mañana. Hoy, ahora, estás en su presencia. Y eso basta. Imagina por un momento que el mundo entero desaparece. Que solo existes tú, bajo un cielo inmenso, estrellado, y en el centro de ese silencio, la voz de Dios te dice: yo soy tu escudo. Génesis 15:1. Dios no promete que no habrá tormentas, pero sí promete que estarás a salvo en medio de ellas. Él es roca en la tempestad, abrigo en el frío, fortaleza en la batalla. No pongas tu confianza en muros, en candados, en sistemas. Pon tu confianza en el que no cambia. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121:8. Padre Celestial, esta noche me acerco a ti, con el corazón abierto y la mente en quietud. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Protégeme, Señor, de todo mal. Líbrame de las acechanzas del enemigo, de los pensamientos que perturban, de los peligros que no veo. Envía tus ángeles para que rodeen mi hogar. Cúbreme con tu manto de paz. Haz de este lugar tierra santa, donde tu presencia sea palpable. En ti descanso, Señor. A ti entrego mis preocupaciones, y bajo tu sombra me acuesto en paz. En el nombre de Jesús. Amén. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Hay un misterio profundo en el acto de dormir. Es un momento en el que el alma entrega el control, en el que la mente se rinde y el cuerpo se abandona a la quietud. Pero incluso allí, donde nuestras fuerzas se agotan, la fidelidad de Dios no cesa. Él vela mientras nosotros dormimos. Él no necesita cerrar los ojos. Él no parpadea. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121:3-4. Estas palabras, más que poesía, son verdad. Mientras tú entras en el descanso del sueño, Dios permanece en vigilia, cuidando cada rincón de tu ser, tus pensamientos, tu habitación, tus sueños. ¿No es eso consuelo suficiente para dejar el miedo? La protección de Dios no siempre es visible. No siempre sentimos un escudo o vemos un ángel. Pero muchas veces somos librados del mal sin siquiera saberlo. Un tropiezo que no ocurrió. Un accidente que fue evitado. Un pensamiento destructivo que fue bloqueado. Como dice el Salmo 91:11-12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es por eso que cada noche debemos agradecer, no solo por lo que vimos, sino también por lo que no vimos, los peligros ocultos de los que Dios nos resguardó.
Su cuidado es como el del pastor con sus ovejas, que no se limita a las amenazas visibles, sino también a los lobos que acechan en la oscuridad. Hay noches en las que el cuerpo quiere descansar, pero el alma no puede. La mente viaja, se pierde en pensamientos, en recuerdos, en cargas que aún no se han soltado. Quizás tú también estás atravesando una noche así. Pero escucha esta promesa de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso no es solo físico, es descanso del alma. Y es lo que esta oración busca para ti. Que no solo duermas, sino que descanses. Que no solo cierres los ojos, sino que sueltes el peso. Que no solo apagues la luz, sino que entregues las cargas a Dios. A veces confundimos el silencio con ausencia. Pero Dios no necesita gritar para hablar. Él habla en la brisa suave, 1 Reyes 19:12, en el silencio del cuarto, en el latido del corazón. Si esta noche te parece que Él está en silencio, no temas. Él está ahí, más cerca de lo que crees. Tal vez no habla con palabras, pero su presencia llena todo. Jesús mismo durmió en una barca mientras una tormenta azotaba el mar. Sus discípulos pensaron que estaba indiferente. Pero Él se levantó, reprendió al viento, y calmó el mar. Marcos 4:39. Así también, esta noche, Jesús duerme contigo en tu barca. Y aunque parezca que todo se agita, Él puede calmar cualquier tormenta. Señor eterno, aquí estoy, al borde de la noche, sintiendo el peso de este día, pero también el consuelo de tu cercanía. A ti confío mi cuerpo, mi mente y mi alma. Que ningún temor robe mi descanso. Que ninguna ansiedad penetre mi corazón. Sé mi escudo invisible, mi muralla inquebrantable, mi abrigo en la oscuridad. Tú conoces cada pensamiento que me inquieta, cada herida que aún sangra, cada pregunta sin respuesta. Cúbreme con tu paz. Envía tu espíritu a mi habitación. Que tu aliento sople sobre mis sueños, y tu amor me abrace mientras duermo. No hay sombra que me atemorice, ni noche que me derrote, porque tú estás conmigo. ¿Alguna vez has pensado que la noche también fue creada por Dios? Génesis 1:5 nos recuerda, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto nos enseña que tanto el día como la noche están dentro de su diseño perfecto. La noche no es un error. Es una etapa de renovación, de silencio divino, de restauración. A veces, Dios trabaja más en nosotros durante la noche que durante el día. Porque es cuando todo se detiene que su voz puede oírse más clara. Así que, no temas a esta noche. No huyas del silencio. No corras del descanso. En esta noche, Dios quiere hablarte, quiere sanarte, quiere protegerte. Y Él lo hará. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. La noche es más que ausencia de luz. Es el espacio sagrado donde el alma y Dios se encuentran en secreto. Cuando las voces del mundo callan, la voz del Creador se hace audible. No necesitas un templo para hablar con Él, ni un rito complejo. Tu cama puede ser altar, tus lágrimas pueden ser incienso, y tu suspiro puede ser oración. En este momento, mientras las estrellas vigilan el cielo y el mundo se silencia, recuerda esta verdad eterna: Dios no te deja, no te abandona, no duerme ni se olvida. No es casualidad que en la Biblia muchas de las historias más poderosas ocurren de noche. Jacob luchó con el ángel al borde del amanecer. Samuel escuchó la voz de Dios en la oscuridad del templo. Pablo y Silas cantaron himnos en prisión a medianoche. Y, sobre todo, Jesús oraba a solas de noche, y fue en la oscuridad que enfrentó su mayor batalla en Getsemaní. La noche, entonces, no es un enemigo. Es el terreno donde la fe florece. Porque cuando no ves nada, pero aún crees,
Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Si estás viviendo una noche del alma, una temporada oscura, incierta, pesada, recuerda que muchas veces Dios hace su obra más profunda en la sombra. No porque quiera ocultarse, sino porque quiere enseñarte a confiar sin ver. A veces creemos que si Dios nos protege, entonces nada malo ocurrirá. Pero la protección divina no es ausencia de dificultades, sino presencia de Dios en medio de ellas. Es como el horno de fuego en el que fueron arrojados Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El fuego no fue evitado, pero hubo un cuarto hombre con ellos en el horno, y no se quemaron. Daniel 3:25-27. La promesa no es que nunca pasarás por tormentas, sino que Jesús irá en tu barca. No es que nunca llorarás, sino que Dios enjugará tus lágrimas. Apocalipsis 21:4. No es que nunca tendrás preguntas, sino que Él será tu respuesta. Dormir no es solo una función biológica. Es una expresión de confianza. Cuando decides cerrar los ojos y entregarte al descanso, estás diciendo, Señor, mientras yo no puedo cuidar de mí, confío en que tú sí puedes. Por eso, cada noche puede convertirse en un acto espiritual. Una entrega. Una declaración, creo que tú me sostendrás mientras yo duermo. Y así, noche tras noche, no solo descansamos el cuerpo, sino que renovamos el alma. Nos despojamos del día, de los errores, de las cargas, y entramos en un espacio donde Dios sana, habla, abraza. Dios de los cielos. Al cerrar este día, vengo ante ti con gratitud y humildad. Gracias por haber estado conmigo. Por sostenerme, por darme aliento. Hoy, Señor, me abandono en tus manos. No quiero llevar más cargas. No quiero luchar en soledad. Esta noche te entrego mi mente. Te entrego mi corazón. Te entrego mis pensamientos. Mis miedos y mis sueños. Ven, Espíritu Santo. Y mora en este lugar. Que tu presencia sea perfume. Que tu paz sea escudo. Que tu amor sea fuego que no quema. Pero sí consume todo temor. Declaro esta habitación territorio sagrado. Cúbreme con tu sangre, Señor Jesús. Sé mi guardián, mi centinela. Mi pastor que no duerme. Que al despertar, mi alma cante de nuevo. Y mi fe haya crecido en la noche. Amén. Tú eres más que carne y hueso. Eres espíritu, hecho a imagen de Dios. Y esa alma que llevas dentro, a veces cansada, a veces rota, a veces anhelante, es preciosa para Él. Tan preciosa, que envió a su Hijo para rescatarte. Tan valiosa, que te cubre con su gracia incluso mientras duermes. El salmista dijo, Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7-8. Así que duerme con confianza. Él está contigo. Él ha dado orden a sus ángeles. Él conoce tu nombre. Él conoce tus lágrimas. Y aún en silencio, Él está obrando. Querido hermano, querida hermana. Si esta oración ha traído paz a tu noche, si estas palabras han fortalecido tu espíritu, te invito a unirte en fe y compartir esta bendición. Como dice Hebreos 10:24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Deja un comentario con tu petición, tu gratitud o tu amén. Da un me gusta si esta oración tocó tu corazón. Y comparte este mensaje con quien necesite una palabra de paz. No por rutina. No por costumbre. Sino porque el reino de Dios se extiende cuando una voz alienta a otra. Cuando un corazón cansado encuentra consuelo. Y cuando un alma herida escucha que aún hay esperanza. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, Isaías 55:11. Y tú puedes ser instrumento de esa siembra divina esta misma noche.
Bendiciones sobre tu descanso. Que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón. Y que despiertes mañana con fuerzas renovadas en el nombre de Jesús.